Bienvenidos a mi mesa de trabajo. Hoy vamos a ver cómo hacer un ejercicio de Red Aon. En este vamos a poder gestionar un proyecto, ver cuál es su camino más crítico dentro de los diferentes caminos que pueda tener y ver la duración del proyecto total. En el ejercicio podremos encontrar en el enunciado que una empresa ha definido una serie de actividades y la duración de esas actividades y cuál es el orden de cada una de esas actividades dentro de ese proyecto. Y normalmente vendrá una tabla similar a esta, en la cual vendrá la actividad, en este caso definida por letras, cuál es su predecesor, puede ver también cuál es el posterior, pero no nos dará igual, lo que nos interesa es saber cómo es el orden de las actividades y la duración. En este caso viene indicado en semanas, aunque podría venir indicado en días, horas, lo que fuera, según se adapte. ¿Cuál es mi recomendación para empezar? Vamos a ver cómo es ese diagrama de este proyecto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar solamente la columna de actividad y la columna predecesor. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a ver cómo están ordenados. El primero que vemos que no tiene ningún predecesor y no hay ningún otro más es la actividad A. Por lo tanto, la actividad A es la inicial. La vamos a poner aquí, por ejemplo. Vemos que la B y la C dependen de la A. El resto no depende ninguno de la A. Pues vamos a ponerlo. A continuación, la actividad D depende de la B. Por último, a continuación, la E y la F dependen de la C. Vamos a poner aquí la E y la F, por ejemplo. Da igual que estén un poquito más arriba o un poco más abajo. Esto da igual. Lo importante, si es posible, es intentar que no se crucen las líneas. En algunos ejercicios no hay más remedio si tienen que cruzar, ¿de acuerdo? Pero en otros intentemos evitar los cruces y que sea lo más limpio posible. Y vamos por la E y la F. A continuación la G. La G depende de la D y de la E. La D y la E. Pues la G, por ejemplo, aquí. Da igual. Siguiente es la actividad H, que depende de la E y de la F. La H. Y por último la actividad I, que es de la G y de la H. De esta manera tendríamos cómo es nuestro diagrama, cómo va a ser nuestra red Aon de forma muy resumida. Ahora vamos a ver, en esta red Aon, la red consiste en nodos que hay en cada una de las actividades, que hay una serie de información. Vamos a ver qué contienen esos nodos. Los nodos contienen esta información. En este caso es redondo, pero en otros libros los he visto cuadrados o rectangulares. Da igual. En casi todos siempre viene la misma información. En la parte central, que aquí lo tenemos en gris, aunque eso da igual, solamente es por destacarlo, tenemos la actividad en la parte de arriba con su letra y la duración de esa actividad. Ahora vamos a ver la parte de arriba y la parte de abajo. Están con los acrónimos en inglés, aunque ahora yo los voy a definir en español. Es simplemente porque es más sencillo, es más resumido estos acrónimos en inglés. Este es el inicio más temprano, el ES, el EF, el final más temprano. El LS es el inicio más tardío y el LF el final más tardío. ¿De acuerdo? Ahora estos nodos los vamos a pasar a nuestro diagrama y vamos luego después a saber cómo se calculan cada uno de estos apartados. Vamos a ver. En esta hoja volvemos a tener la tabla con toda la información, que es lo que nos vendría en nuestro enunciado. Este es el diagrama que hemos hecho y esto es la información que viene en el nodo. Como podéis ver, lo único que hemos hecho es poner estos nodos en cada uno de estos puntos del diagrama. Hemos puesto cada actividad, la A, la B y la C, con la duración que nos viene indicado en el enunciado en la tabla inicial. Simplemente esto es lo que hemos hecho. Nuestro diagrama, poner los nodos en cada uno de los puntos. Voy a trabajar con una hoja más limpia para que me resulte más fácil. Bien, tenemos ya nuestro diagrama y vamos a empezar a rellenar. Lo primero que vamos a rellenar es la parte de arriba, el ES y el EF, estas partes que tenemos en verde, ¿de acuerdo? Y vamos a ir en programación hacia adelante o directa.
Vamos a rellenar toda la parte de arriba y luego volveremos en sentido contrario rellenando la parte de abajo. ¿Cómo se calcula el ES y el EF? El ES es el máximo de los EF de las actividades inmediatamente precedentes. El EF es igual al ES más la duración. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar a gestionar nuestro proyecto. Nuestro proyecto, la primera actividad, empieza en la semana 0. Por lo tanto, este es el punto de partida. Este es el EF y el F hemos dicho que es el ES más la duración de la actividad. 0 más 2, 2. En este caso, el ES es el máximo de los EFs precedentes. Como solamente hay uno, pues este es 2. 2 más 3, 5. Vamos para abajo. Es mejor ir rellenando poco a poco todo lo que es el diagrama, no ir por una sola rama, porque ahora veréis el motivo. En este caso, el ES es el máximo de los EFs precedentes. De nuevo es el 2, 2 más 4, 6. Vamos al D, el D solo hay uno anterior, por lo tanto es el 5. 5 más 4, 9. El E solo tiene uno anterior, sería 6. 6 más 7, 13. Y el F también solamente tiene uno anterior, por lo tanto el ES es el máximo del F anterior, es directamente el EF anterior. 6, 6 más 5, 11. El G es un buen ejemplo. El ES es el máximo de los EFs precedentes, inmediatamente precedentes. Y tenemos dos inmediatamente precedentes. Es el máximo de entre 9 y 13. Pues 13. 13 más 2, 15. En la parte de abajo tenemos también H, que tiene también de nuevo dos actividades precedentes. El máximo de entre 13 y 11, 13. 13 más 3, 16. Y el I tiene dos actividades precedentes, el máximo entre 15 y 16 es 16. 16 más 3, 19. Tendríamos así toda la parte de arriba ya rellena. ¿Y qué nos diría? Nos da un dato muy importante. Este dato es muy importante porque aquí nos está señalando la duración del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a rellenar toda la parte de abajo. ¿Y cómo la rellenamos? Bueno, pues vamos a ver. El LF es igual al mínimo de los LS inmediatamente posteriores. Y el LS es igual al LF menos la duración. ¿De acuerdo? Pues ya sabiendo cómo se calcula, vamos a ir calculando. Nos da igual como sea en la duración más temprana o más tardía, debe terminar el proyecto en la misma semana. Por lo tanto, bajamos 19 semanas. 19 menos 3, 16. 16, ahora vamos a calcular la LF, que es el mínimo de los LS posteriores. Como solamente hay uno, ponemos 16, 16 menos 2, 14. Aquí solo hay uno posterior, también es 16, entonces 16 menos 3, 13. Vamos a la actividad D. De nuevo es el mínimo de los LS posteriores, solo hay una posterior, 14. En este caso el E tiene dos posteriores, es el mínimo entre 14 y 13. 13. ¿De acuerdo? Aquí solamente tiene una posterior, es el mínimo, entonces es 13. 13 menos 5 es 8. Nos habíamos dejado los cálculos anteriores, 14 menos 4 son 10, 13 menos 7 son 6. Vamos a continuar. Solo hay una posterior, es 10,
10 menos 3 son 7. Aquí tenía dos posteriores, por tanto es el mínimo de las LS posteriores. El mínimo es 6. 6 menos 4 son 2. De nuevo aquí tenemos dos posteriores, es el mínimo entre 7 y 2, que son 2. 2 menos 2, 0. Es importante que acabe en 0 porque tanto de la forma más temprana o más tardía debe terminar en 0. Vale, tenemos aquí una información muy importante. Ahora vamos a hallar un nuevo concepto, que es la holgura. La holgura es igual al LS menos el ES, que es la resta entre el inicio más tardío y el inicio más temprano. Lo vamos a poner aquí arriba. Es 0 menos 0, 0. Esta holgura es 7 menos 2, 5. Esta holgura es 2 menos 2, 0. La holgura de D es 10 menos 5, vamos a ponerlo directamente, 5. La holgura de la actividad E, 6 menos 6, es 0. 8 menos 6, 2. 14 menos 13, 1. 13 menos 13, 0. 16 menos 16, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué nos está diciendo esta holgura? Nos está diciendo si en el inicio más, por ejemplo en la actividad B, el inicio más temprano puede empezar en la semana 2 y terminar en la 5, o el más tardío en la semana 7 iniciarse y terminarse en la semana 10. Entre medias podemos iniciar, dentro de estos periodos del 2 y del 7, podemos iniciar esta actividad. Y de esta manera podemos gestionar nuestro proyecto. Pero hay algunas actividades que tienen holgura 0, que tanto de la forma más temprana o más tardía tienen que empezar y terminar en la misma semana. Estas actividades son muy importantes porque componen el camino crítico. El camino crítico, por definición, es aquel camino cuyas actividades tienen holgura 0. Vale, vamos a verlas. Esta tiene holgura 0, la actividad A. Esta, la actividad C. Esta, la actividad E. Esta, la actividad H. Y esta, la actividad I. Si os dais cuenta, componen un camino y este es el denominado camino crítico. Es un camino muy importante porque si en alguna de estas actividades hay algún retraso, afecta directamente a la duración del proyecto. Si alguna se retrasa, el proyecto se retrasa. Por lo tanto, el camino crítico lo componen la actividad A, C, E, H, I. Este es nuestro camino crítico. Bueno, pues esto sería todo. Esto sería la parte importante de cómo hacer una red AON. Hemos hallado la duración, sabemos el camino crítico, sabemos qué actividades, hemos hallado sus holguras, sabemos de qué forma algunas pueden ser flexibles o tener margen de maniobra. Y esto sería todo en este tipo de ejercicios. Una particularidad de este tipo de ejercicios que hay que tener en cuenta. Aquí hemos iniciado con una sola actividad y finalizado con una sola actividad. ¿Qué pasaría si se inician con varias actividades o se finaliza el proyecto con varias actividades a la vez? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo como este. Aquí, como podemos ver, se inicia el proyecto con 3 actividades y se finaliza con 2. Vale, pues en estos casos particulares hay que hacer algo más. Es muy recomendable poner una actividad ficticia inicial de duración 0, ¿de acuerdo? Que preceda a todas las actividades iniciales. Iniciarían la semana 0, 0 más 0 es 0, y aquí continuaríamos rellenando 0, 0, 0, porque es esta parte. Y aquí ya comenzaríamos a hacer. En esta parte es menos significativa, menos importante. Es más importante en la parte final, pero mi recomendación es que lo hagáis en las dos. En la parte final, si finalizan 2, ponemos una actividad ficticia
final, también de duración 0, no tiene que durar nada, y el cual finaliza. Esta es mucho más importante. ¿Por qué? Porque si termináramos la parte de arriba, bajaríamos esta cifra para abajo y podría ser diferente a la cifra en cada una de las actividades y por lo tanto rellenar toda la parte tardía con números no correctos. De esta manera, aquí es donde se bajará e irá hacia las dos líneas, los dos caminos o todos los caminos que tenga este proyecto. Esto es bastante importante, sobre todo en la parte final, pero como os he dicho, os recomiendo que sean en las dos. Podéis hacer este ejercicio de prueba. Yo os voy a dar la solución para que lo sepáis, que es esta. Tenemos las dos actividades inicio y fin que hemos puesto, con duración 0, y rellenando saldría esto. Nuestro camino crítico sería CFH y la duración del proyecto sería de 13 semanas. Pero intentadlo. ¿De acuerdo? Esto sería todo. Vamos a recordar algunos de los aspectos más importantes que hemos visto. Muy importante. Vamos a ver en la tabla si las actividades que nos dan son las predecesoras o las posteriores, para que no nos confundamos. Simplemente es tener cuidado en cómo nos lo dan. El resto nos da igual. Se hace igual, es igual de fácil. Siguiente aspecto. Hacer un borrador inicial del dibujo. No es obligatorio, como he dicho, pero ayuda a tener una visión inicial del proyecto y a que las líneas no estén cruzadas y que todo esté mucho más limpio. Muy importante, por supuesto, cómo es el nodo y cómo se calcula. Como la parte de arriba hemos ido calculando y la parte de abajo después en esta dirección, en programación hacia atrás. Por lo tanto, es muy importante saberse qué compone el nodo y cómo se calcula. Recordemos que al terminar la parte de arriba ya sabremos la duración del proyecto en la última actividad. En el último EF de esa última actividad de la REZAON será la duración del proyecto. Importante el camino crítico, que lo componen aquellas actividades que tienen holgura 0, que no tienen margen de maniobra. Recordemos que la holgura era el LS menos el ES. Es muy importante saber este camino crítico, porque si se retrasa alguna de las actividades del camino crítico, se retrasa todo el proyecto. En estos ejemplos que hemos visto son muy sencillos y solamente había un camino crítico, pero puede haber varios caminos críticos en proyectos mucho más complejos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nos pueden salir varios. Por último, como hemos visto al final, si nuestro proyecto empieza con una o varias actividades, debemos añadir actividades ficticias a inicio y a final de duración 0. Pues esto es todo, espero que os haya resultado interesante. Hasta pronto.